Bien, inclina tu rostro. Papá, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por el respirar. Gracias por todos nuestros órganos sanos, papá. Gracias por todo ese gozo que tú mismo te has encargado, porque la fuente del gozo eres tú, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias, porque podemos sonreír en cualquier circunstancia, en cualquier momento, papá. Señor, nada podemos pensar que nos hace falta, porque tú lo dijiste, todo es vuestro. Y lo creemos, Padre. Gracias, porque nosotros somos un pueblo que te creemos y que abrazamos todo aquello que tú tienes preparado para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues sí, mi Dios, fuente de gozo, este es el mensaje que Dios puso en el corazón de su servidora aquí presente. ¿Sí? Bien. Pues vamos a ir a la Escritura y vamos a ver, vivimos en un mundo, ojo, ¿sí? Por eso yo preguntaba cómo andaba su estado de ánimo, ¿sí? Vivimos en un mundo donde la alegría suele depender de circunstancias externas, pero en nosotros ya no es así. En nosotros hemos sido enseñados a que en base a cualquier circunstancia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿sí? La Biblia nos enseña que verdaderamente el gozo viene de Dios. ¿De quién viene el gozo? Dios. Sí, bien. Entonces, ahorita vamos a entender por qué el rey David, con ese gozo, con ese ánimo, él se ponía a alabar, a danzar, a adorar a Dios, ¿sí? Pero mayormente cuando se trataba de celebrar algo que era tan importante, no solamente para él, sino para toda una nación, ¿sí? David no celebraba cualquier cosa, sino el regreso del acta del pacto a Jerusalén. Entonces, ¿qué ameritaba esto? ¿Qué tú crees que ameritaba? A veces estamos nosotros, por ejemplo, ya preparando todo para el próximo congreso de Resplandece y tenemos un gran gozo, tenemos un gran ánimo, una alegría, un estar contentos. ¿Por qué? Porque viene la celebración que hacemos de Casa Matriz, de este lugar de fe y gracia. Por lo tanto, hay gozo en nuestros corazones. Y entendemos esto a través de la vida de David, cómo él se movía en base a ese gozo, porque al celebrar esto, representaba nada más y nada menos la presencia de Dios entre su pueblo. Entonces, ¿era o no era motivo de que David fuera tan manifestado y tan, porque hasta la fecha todos conocemos que era un adorador de Dios, que le danzaba, que le cantaba, que le adoraba, ¿sí o no? ¿Sí? Mira, vayamos a la escritura de 2 de Samuel, 6, 14 y 15, vamos a leer. Y David danzaba ¿con qué? Con toda su fuerza. Te pones a pensar, si él daba volteretas, todo, él utilizaba toda su fuerza, porque él se le hacía poco lo que pudiera hacer para manifestar la presencia, el gozo que tenía de la presencia de Dios en su vida. Él tenía un espíritu de gratitud tremendo y por eso él manifestaba este gozo, ¿sí? Entonces dice, con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo. ¿Con qué?
con gozo, con gran alegría, con gran alboroto, con júbilo y sonido de trompeta. Yo estaba tratando de dejarme de llevar por el Espíritu desde la alabanza. Y yo decía, Señor, si somos un puñado, un pequeño puñado de tu pueblo, frente a todas aquellas multitudes en las cuales David tenía que gobernar, en esa nación de Israel, en esos lugares tan grandes, si aquí nos gozamos sobremanera, y déjame decirte algo, cuando nosotros nos permitimos y hacemos a un lado toda cohibición, toda vergüenza, todo aquello que nos pueda arrastrar a que no te puedas manifestar ese gozo que está dentro de ti, empezando por ser agradecido con Dios. Cuando tú desatas aquello, cuando tú dices, oh Señor, me voy a dejar llevar por tu Espíritu, toca y sigue tocando mi corazón de tal manera que yo pueda ser un imán hacia los demás. ¿Por qué un imán? Porque el gozo se contagia. ¿Cuántos se contagiaron ahorita al escuchar al salmista y a cada uno de los que adoraban, que alababan al Señor? ¿Cuántos pudieron estar recibiendo en estos momentos esa alegría y ese gozo? Y a lo mejor estaban pasando por tu mente y bajando a tu corazón ese espíritu manifiesto de gratitud ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Entonces vemos que David no celebraba cualquier cosa, sino el regreso del arca del pacto, que representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Pues ahora no tenemos que esperar que venga el arca. Ahora Él está dentro de ti. Por eso, nada más por eso, estamos llenos del gozo. Aleluya. ¿Sí? Vestido con un éfod de lino. Era una vestidura sacerdotal, más corta que el vestido normal. Dice, mira, vayan para que vean, las cosas no se hacían nomás porque sí. A Dios se le obedece en todo. ¿En cuánto se le obedece? Y vamos a ver por qué por qué se puso esa vestidura David. Vete a Éxodo 28, 2 y 3. Está Dios hablando a Moisés y le dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Ojo, no pases por alto las palabras que nombra Dios. Dice vestiduras sagradas. Vestiduras que tienes que considerar que en el momento que te las pongas es como una manifestación de humildad y de rendición ante Él. Esas son las vestiduras sagradas. ¿De acuerdo? Y dice, para honra y hermosura. ¿Para qué? Para honra y hermosura. Para honra y hermosura. Para honrarte, Padre. Para ver tu grandeza, para ver tu belleza, tu majestuosidad. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan, ojo, las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Sabemos que esas vestiduras ya están en ti, porque Cristo las ganó en esa cruz. Unas vestiduras de honra, un vestido de fuerza y honor, un vestido de poder, de majestuosidad. ¿Sí? ¿Estás recibiendo? Ay, no, esto es algo hermoso, algo grandioso. ¿Sí?
Aquí en Éxodo 28:42 dice, y les harás calzoncillos de lino. Quise leer esta parte porque ahorita vamos a pasar a la parte donde Mical, su esposa del rey David, se burla de él. Dice, y les harás calzoncillo de lino. Hasta de los calzoncillos se ocupó Dios. Te podrás reír, pero Dios no se le pasa nada, nada. Dice, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. ¿Para qué? Para cubrir su desnudez. Eso representa mucho, pero ya es otra historia, después hablamos de eso, ¿sí? Serán desde los lomos hasta los muslos. Ahora, fíjate bien, aquí mismo, en donde estábamos viendo de 2 de Samuel, vamos de nuevo, 6, desde el 19 dice, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Pero en el 20 dice, volvió luego David, ¿para qué? Para bendecir su casa. Fíjate qué gozo llevaba este hombre. Dice, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y eso era lo que yo estaba recibiendo desde el momento de la adoración, de la alabanza. Cómo en verdad no tenemos que fijarnos, ni voltear a un lado, ni al otro, a ver cómo está adorando, cómo está cantando, o si alguien está danzando, qué está haciendo el otro. Pero ocúpate de ti hacia Dios, porque no se trata de nosotros, se trata de Él, ¿sí? Entonces, yo estaba viendo y mostrando y agradeciéndole a la vez a Dios, a Espíritu Santo, estaba agradeciéndole por lo que Dios está haciendo en cada uno de los que estamos aquí presentes. Nos está enseñando a adorarlo, nos está enseñando a rendirnos, a tener una sumisión de rendición absoluta delante de su presencia, ¿sí? Entonces, entendamos, David no tuvo ni vergüenza de expresar su alegría. Por lo que hemos leído, es dado que él no le interesaba ni siquiera lo que pudiera pensar su compañera. Al contrario, yo creo que dentro de él se contristaba su corazón por no poder estar ella en el mismo sentir, en el mismo espíritu que estaba en él, ¿sí? Sino que ella estaba como con un espíritu legalista, viendo a ver en qué fallaba o qué hacía o qué no hacía, ¿sí? Entonces, esto es una enseñanza hermosa para todos y cada uno de nosotros, en el buen sentido de que debemos de saber que cuando nos dirigimos a Dios, nada ni nadie debe perturbar esos momentos de gran rendición ante Él, ¿sí? Nada ni nadie. Entonces, él no tuvo miedo ni vergüenza de expresar su alegría. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era la fuente de su gozo. Él sabía que Dios era la fuente de su gozo. Ahora, un gozo que podía expresarse sin temor, como lo vimos en él, ¿sí? Entonces, en el 16 dice que Mical le menospreció en su corazón. Le menospreció, lo tuvo en poco,
se olvidó ya deja de que pudiera decir, pues es mi esposo, le menospreció, lo tuvo en poco, ¿sí? Entonces, y Dios no hace acepción de personas, Dios está gozoso de que tú y yo le adoremos, ¿sí? El gozo de Dios ha de manifestarse en nuestra vida con gratitud. Esa es una manera de manifestar gozo en nuestra vida, ¿sí? Dice Nehemías 8:10, no se entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. David, siendo rey, no tuvo vergüenza de expresar su alegría de manera plena. Él se olvidó en esos momentos, si lo veían, si les parecía, si siendo rey, donde pudiera haber, donde él sabía que las miradas iban a estar puestas sobre él. Y yo estaba pensando algo. Dije, Señor, ¿cuánto has sido paciente, benevolente, has sido tan precioso, Señor, de tener paciencia y de saber que lo que hay en tu corazón, de que multitudes vendrán hacia ti, se va a dar. Pero mientras estás mirando que aquellos grandes estadios se llenan de gente para ver a un ser humano. Y yo digo, Señor, yo sé que se va a dar de que multitudes vamos a correr para poder disfrutar de tu presencia. Amén. Entonces, ojo, pueblo, no nos importen otros pensamientos, otras cosas, ni qué pensarán otros, porque el gozo viene de la presencia de Dios, ¿sí? Esto nos enseña que la verdadera alegría no depende de las circunstancias ni de la opinión de los demás, sino de nuestra relación con Dios. De ahí depende el gozo. Porque mira, cuando tú ves un espíritu afligido, una persona que está, y a veces por lo mismo en que está pasando tribulación o una circunstancia adversa contraria a lo que Dios ha hablado, tú escuchas cómo habla. Hasta dices que no sé, me zarandeó o me dijo o me hizo y me quiere acabar y me quiere esto. Y se lo atribuyen a Dios como si fuera Dios. Es que, y tristemente se ha oído dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Cuando Dios nos ha enseñado cuál es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, Dios siempre nos invita a celebrar con libertad su presencia en nuestras vidas, sin miedo, sin reservas, en esa libertad a la cual hemos sido llamados. El gozo no solo es una emoción, es una fortaleza espiritual. Así como lo dice en Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. Es una fortaleza espiritual. Y lo natural fue hecho de lo espiritual, de lo que no se ve. ¿Sí? Ahora, el enemigo quiere estarnos robando ese gozo, porque sabe que al convencerte, al robarte ese gozo, te debilitas espiritualmente. Ahí es donde viene decaimiento, viene tristeza, viene depresión. ¿Y por qué vas a estar así? ¿No es que el gozo del Señor es nuestra fuerza? ¿No es que si Dios con nosotros, quién contra nosotros? ¿No es que Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé? Entonces, no vamos a permitir ningún robo en nuestras vidas, ¿sí? No permitas que las circunstancias, problemas o críticas te roben el gozo. Aunque vengan dificultades, el gozo del Señor será siempre tu fortaleza. El gozo del Señor.
También otra manera de manifestar el gozo es con alabanza. Otra manera es con adoración, ¿sí? Bien, no tengamos miedo, ¿sí? No tengas miedo. Si en verdad es tanto tu gozo que hasta por ahí, al estar adorando, se te fue, no digo un gallo, un guajolote, no sé qué. No importa, tú sigue. Tú gózate, deleítate en el Señor. Deleítate, gózate con Él, ¿sí? No tengas miedo de mostrar ese gozo en la presencia de Dios. Sí, ya sea en la adoración, ya sea en el servicio, ya sea en tu hogar, ya sea en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir. ¿Qué te impide? Yo te digo, ¿qué te impide, pueblo? ¿Qué te impide a ti manifestar el gozo de Dios? ¿Qué te pudiera impedir? ¿Sabes qué? Tú misma. Porque Dios nada más está esperando, así mira, con los brazos abiertos. Ay, ahí viene mi hija Lupita y me va a adorar. Me va a adorar. ¿Sí? Cuando tú sueltas esa alegría y ese gozo de tu corazón, contagias, así como David contagió toda la casa de Israel. El gozo se contagia. ¿Lo crees? Ay, Señor. ¿Por qué se contagia? Porque tú te unes con alabanza y júbilo con quien estás escuchando. Te contagia de escuchar a esa persona. A veces, simplemente, a veces estás escuchando que están adorando en lenguas y pueden ser unas lenguas angelicales que no puedes contener y dices tú, wow, esto me produce algo interno, profundo dentro de mí. ¿Sí? Pues es el gozo del Señor. Es el gozo del Señor. Bien, como hijos de Dios, inspiramos a otros. ¿Quién no cree? ¿Sí? Como hijos de Dios, reflejamos el gozo de su presencia para que otros deseen tener ese gozo. Vea Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué hay? ¿Qué hay? No poca cosa, ¿verdad? Plenitud. Plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, ¿para cuándo? Para siempre, ¿sí? Ahora, ¿cómo no hemos de tener gozo? Nada más recordar el haber sido redimidos, rescatados, salvos, libres. ¿Cómo no hemos de expresar el gozo? Dice Isaías 55:12, dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Sabes por qué? Porque estás manifestando el gozo de la presencia del soberano de tu vida. Por eso con alegría saldréis y en paz regresarás. Serás vuelto, ¿sí? Así que, y Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Entonces el gozo tiene que ser eterno y constante en nuestra vida, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre. Y dice, otra vez digo, regocijaos. Vuelve a confirmar esto, ¿sí? Otra vez digo, regocijaos. Ahora, hay partes en la Escritura donde vemos que hubo reyes que cuando se enteraban de algo, rasgaban sus vestiduras, ¿sí? Despojarse de sus vestiduras en la Biblia tiene varios significados, ¿sí? Una es humildad
y rendición. En 2 de Samuel 6, 14 y 20, puedes ver cuando David se despoja de sus vestiduras reales y danza delante del Señor con un éfod de lino. Muestra un acto ¿de qué? De humildad y entrega total a Dios. Por eso es que a él no le importaba nada más que adorarlo a él, entregar todo. Él estaba tan agradecido, David, que poco se le hacía. Sentía que hasta le estorbaba lo que traía puesto para adorarlo. ¿Quién dice amén? ¿Sí? Entonces, como rey, David pudo haber mantenido esa vestidura real para estar manifestando la autoridad que era él. Pero al quitarse esas vestiduras, reconoció que Dios era el verdadero rey y que él solo era su siervo. Por eso es un momento de rendición, de humildad ante Dios, ¿sí? Esto es una enseñanza para todos. Hay veces que nos queremos estar tratando de darnos a ver o conocer y todo. ¡No! Cristo vive. Cristo vive. Quitarse las vestiduras o rasgarse la ropa, te voy a decir también que es una señal de tristeza, de arrepentimiento y humillación ante Dios. Vea al libro de Jonás 3:6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas, ¿sí? ¿Por qué había sido esto? Esto es una tarea para que te pongas a estudiar esta parte. Es muy importante, como aquí dice que el profeta obedece de mala gana, y cómo vino palabra de Jehová por segunda vez diciéndole, levántate y ve a Nínive, ¿sí? Tú lee todo esto en casa, tú vas a entender, vas a comprender y vas a recibir otra enseñanza en la cual si tú no has atendido esta parte, lo vas a aprender ahora que te pongas a estudiarlo, ¿sí? Todo lo que Dios nos da es para nuestra enseñanza, ¿sí? Entonces, dejar es una dejar a un lado el orgullo y nuestra posición para exaltar a Dios con libertad. Eso es algo que aprendemos cuando nosotros verdaderamente dejamos fluir ese gozo dentro de nosotros, que hay dentro de nosotros. ¿Quién lo cree? ¿Sabes que el gozo también tiene que ver con tu fe? El gozo tiene que ver con tu fe, ¿sí? El rey de Nínive se quitó sus vestiduras reales y se vistió de cilicio en señal de arrepentimiento. Esto enseña, entiendamos esto, que esto nos enseña a despojarnos del orgullo y reconocer la necesidad que tenemos de Él, nuestra necesidad de Él. Sin Él nada somos, con Él estamos completos, ¿sí? Así que Dios y Cristo, Espíritu Santo, son la fuente de nuestro gozo, ¿sí? Vamos a 2 de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, decía Pablo, me gozo ¿en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Estás entendiendo esto? Cuando tú permites que sea Dios el que haga, el que lleve a cabo, el que siga mostrando a través de nuestras vidas su plan y su propósito, entonces somos fuertes. Amén. Te dije que te iba a decir cuál era el gozo de Dios. El gozo de Dios está en Gálatas 5:22.
lo que tú sabes. Él empieza por amor, mas el fruto del Espíritu es amor. Y lo segundo, ¿qué es? Es gozo. ¿Amor quién es? Dios. ¿Y qué tiene Dios? Gozo. Paz, que todo está bien. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Bueno, entonces el amor, la paz, el gozo y el resto de Dios mismo que es impartido al creyente, eso es el gozo que Dios tiene, ¿sí? Ese es el gozo que Dios tiene. Y Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no cambia. Yo sé que hay muchas cosas que predicadores tratan de enseñar, que hay cambios, que hay esto, pero enfócate en lo que es lo verdadero, lo que está escrito, lo que Dios ha hablado. El gozo es la realidad que produce la comunión con Dios. Ese es el gozo. Es la realidad que produce la comunión con Dios, ¿sí? El rey David testificaba de su liberación diciendo: tú has cambiado mi lamento en danza. ¿Qué corazón tenía este rey? ¿Y cómo aprendemos a través de ellos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es Dios en él. Salmos 30:11 lo dice, no vayas allá, pero lo puedes anotar. El profeta Isaías describía la redención como manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Por eso nosotros celebramos aún cuando parte un hijo de Dios. No nos quedamos con un espíritu abatido. Nos gozamos, nos deleitamos de saber que nos ganó, que ya se adelantó y que ya está en los brazos de Dios. ¿Estamos recibiendo? Eso lo dice Isaías 61:3. Ahora, Nuevo Testamento, el mismo ángel que anunció a los pastores el nacimiento de Salvador afirmó: les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, para todo aquel que cree. Esto lo dice Lucas 2:10. ¿Te estás gozando? Dios es bueno. Entonces, Jesús es la fuente del gozo, ¿sí? Nuestra comunión con Dios en el cielo es descrita por Jesús. Quiero que entiendas esto, fíjate lo que te voy a decir. Como entrar en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23 dice que entra en el gozo de tu Señor. Dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Entra en el gozo de mi Señor, ¿sí? Y déjame decirte, porque Él es y será nuestra única y verdadera satisfacción siempre. ¿Sí? Bien, ahora, gozo, la realidad de ser salvos y de conocer a Cristo. Ese es el gozo, la realidad de ser salvos y de conocer a Cristo. En Salmos 45:7, mira, vea allá lo que dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Con óleo. Óleo representa la presencia de Espíritu Santo. Entonces, el gozo de Jesús estaba ligado a hacer la voluntad del Padre, como así está nuestra vida ahora, ligada a hacer la voluntad del Padre, porque Jesús vino a enseñarnos, ¿sí? Se regocijaba en el Espíritu Jesús, agradeciendo al Padre
por traer el evangelio de acuerdo al diseño de su elección soberana. ¿Sí? Mira, en Lucas 10:21 está hablando Jesús. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así te agradó. Y dice en el 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí? El Evangelio es tu vida, amigo y amiga. El Evangelio es tu vida. El gozo del Evangelio de nuestro Salvador está entretejido hermosamente en las parábolas de Lucas 15. Y con esto vamos a terminar. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban? No se acercaban que digas tú, uy, la gente más poderosa, la gente de esos tiempos. Fíjate quién se acercaba, ¿sí? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Ahí está la ley, ¿sí? Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas? Esto que te llegue a tu corazón. Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan ya del arrepentimiento. ¿Sí? ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, dice Jesús, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y puedes leer lo del hijo pródigo. Lo del hijo pródigo. Esa enseñanza tan preciosa que nos da Jesús por aquel amor con el cual Dios pasó por alto tantas cosas, como ha pasado por alto tantas cosas injustas que nosotros llegamos a hacer y que ahora Dios las ha convertido en justas para adorar a Cristo, para alabar a Dios y para exaltar su nombre y obedecer al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso? Entonces concluimos que el gozo es un sentimiento de alegría profundo que se experimenta a pesar de circunstancias, ¿sí? El gozo es ese sentimiento interno que yo les decía profundo, que tienes cuando tienes paz y contentamiento y felicidad también, a pesar de las circunstancias, ¿sí? Pablo dice que podemos elegir regocijarnos en el Señor sin importar nuestras circunstancias. De nosotros depende, ya no depende de Dios. Dijo, todo es vuestro, todo nos entregó Dios, ¿sí? Esto se debe a que el gozo tiene que ver con nuestra fe. Yo les decía, el gozo tiene que ver con nuestra fe, no con nuestros sentimientos, no con nuestras emociones,
Pablo reitera el llamado a los filipenses a que se regocijen. Esto lo puedes ver en tu casa, en Filipenses 4, de 4 al 7, ¿sí? Regocíjate siempre, en todo momento, ante cualquier circunstancia, ¿sí? Porque esto es parte también por la cual Dios nos dio la mente de Cristo. Esto es parte de tener la mentalidad de Cristo, ¿sí? ¿Hemos recibido? Yo quisiera que le manifiestes, no a mí, a Dios, el gozo que tienes dentro de ti. Para ti, Padre, esa alabanza de aplausos, esa adoración, Señor, que te regocijas con tus hijos, con un espíritu de gratitud, de confianza, de plena certeza, de seguridad, que tú vives, Padre, y siempre y por siempre vas delante de nosotros, para la gloria de Dios. Les amo y bendigo sus vidas.